Imagínate vivir en una situación de escasez económica donde no se tiene la oportunidad de contar con una formación educativa al punto de no saber leer y escribir, pero con estas adversidades llegar a convertirte en el compositor más grande del regional mexicano. Esta es la historia de uno de los compositores más reconocidos dentro del regional mexicano. Estoy hablando de Teodoro Bello. Antes de comenzar con el video, quiero agradecer a José Medina, que es el productor musical de este video, y a @elchicomedalla7177, quien fue el que me dio la idea para hacer este video. Dejaré sus canales en la descripción. Un 9 de noviembre, en San Simón de Guerrero, Estado de México, nace Teodoro Bello Jaimes, hijo de don Efrén Bello Benítez y doña Emilia Jaimes Peña. En plena niñez, las circunstancias lo llevaron junto a su familia a trasladarse a la Ciudad de México. Ahí se desempeñó en diversas actividades, debido a que desde sus primeros años trabajó para contribuir en la economía familiar. A los 14 años, un día descubrió su habilidad para componer y crear su primer canción. Las rosas se marchitaron. A pesar de que no sabía leer ni escribir, su inspiración natural le permitió seguir creando canción. Sin embargo, a pesar de haber tenido un inicio de carrera muy adverso, como él mismo lo cuenta, nunca se desmotivó y redobló esfuerzo y energía dedicándolas a la composición. Así, en un par de años tenía más de 30 de temas grabados formalmente en sellos discográficos y con diversos artistas. Su creatividad musical le permitió recibir reconocimientos a nivel nacional e internacionales, tales como diploma por su destacada participación en el concurso Buscando una Voz, en junio de 1988, premio La Voz, de 1979, en Los Ángeles, California, por BME y ASCAP. A sus temas Me Falta Valor, De Rama en Rama, El Reportero, La Reina del Sur, Prisión de Amor, El Ejemplo, La Fama de la Pareja, No Puedo Más, La Mesa del Rincón y La Tragedia del Vaquero. En el año 2000 recibió por parte de BMI el premio al Compositor del Año, y en 2008 la Sociedad de Autores y Compositores de México le otorgaron el reconocimiento Trayectoria 25 y más, como homenaje a su larga y fructífera carrera en el mundo de la composición. Hasta nuestros días, la inspiración de este autor mexiquense le ha permitido tener en su haber más de 1000 grabaciones. Entre los temas más relevantes podemos mencionar Jefe de Jefes, Vaca de Aquilo, Nos Estorbó la Ropa, La Mesa del Rincón, Tumba Falsa, Prisión de Amor, El Águila Real, El Avión de la Muerte, Agua Salada, Me Falta Valor, Quisiera Ser una Lágrima, Entre el Amor y Yo, La Tragedia del Vaquero, Te Quedaste Sola, La Venganza del Taúd, El Gallo de Sinaloa, El Rengo del Gallo Giro, El Mojado Acaudalado, No Puedo Más, La Reina del Sur y El Ejemplo. Sus obras han sido cantadas por intérpretes de la talla de Vicente Fernández, Pepe Aguilar, Los Tigres del Norte, Intocable, Banda El Recodo, La Arrolladora Banda de Limón, Ramón Ayala, Lupillo Rivera, Banda Laberinto, Guardianes del Amor, Lorenzo de Monteclaro, Chalino Sánchez, Banda Machos, Bronco, Alicia Villarreal, Alberto Vázquez, Botellita de Jerez, Molotov y Eli Guerra, solo por mencionar algunos. Sobre ellos, Teodoro comenta que les admira y agradece el interés en sus obras, ya que han sido parte fundamental de su carrera. A lo largo de su trayectoria, Teodoro Bello ha grabado 6 producciones, identificadas con los títulos El Último Golpe y Vas a Llorar, Tus Besos de Miel, Así se canta en el norte, Libros de Recuerdos y Me Regalo Contigo, en donde él interpreta sus propios temas. Es mucho lo que se podría decir de este autor, quien reconoce tener facilidad para componer canciones, es un trabajador inalcanzable, amigo extrañable, que lleva en el medio más de 35 años en su actividad como compositor.